Bien, les pido un segundo mientras se termina de unir cada uno. Voy a volver a compartir. Mientras esperamos que llegue el resto. ¿Alguna pregunta? No, no. Bien, buenísimo. Vamos con el último caso. Un caso en donde no hay una relación, al menos no la hay clara, entre X e Y. ¿No? Nos dan los datos de X e Y, armamos nuestro scatterplot, nuestro diagrama de puntos, digámosle como quieran. Y acá no es claro que a medida que X es más grande, Y es más grande, a medida que X es más chica, Y es más chica, que cuando uno es más alto, el otro es más bajo, ¿no? No hay ninguna relación clara en ese sentido. Entonces acá, cuando hagamos nuestra recta, que mejor ajusta, lo lógico vendría a ser que sea horizontal. O sea, que no tenga pendiente ni positiva ni negativa. Un modelo, jamás de los jamases, va a tener pendiente exactamente igual a cero, porque, o sea, es como, piensa en una variable continua, o sea, digamos, que justo te dé clavado ahí es improbable, pero sí podemos tener un valor muy chiquito, ¿no? Entonces, si yo acá muestro la recta de regresión, fíjense que tiene una pendiente apenas negativa. ¿Se entiende, perdón, esta idea de cuando dos cosas no están relacionadas, que están todos muy dispersos, que no hay una relación clara entre el uno y el otro? Sí, sí. Buenísimo. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, ¿qué es esa recta que tenemos ahí? O sea, nosotros a esta herramienta le decimos regresión lineal. Nos estamos regresando a Y sobre X en forma lineal. O sea, cuando decimos lineal nos referimos a la forma de esta función. Y yo sé que hay gente que capaz que viene y hace mucho hizo análisis 1 o algo así. Pero básicamente, o sea, digámoslo mal y pronto, son rectas. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de curvas ni nada. Solamente rectas. Es una función continua, tenemos rectas. Y fíjense, no sé si se acuerdan, alguna persona acá me matará, porque capaz que no sé, que es muy básico lo que estoy diciendo. Pero si grafican esta función es eso, ¿no? O sea, es agarro, le voy a la ordenada del origen, entonces yo pondré que este me da este es el beta 0, y no sé, y beta 1 también es positivo, ponele. Bueno, entonces, este va a ser beta 1, y esto de acá es y esto de acá es x, ¿no? Eso es una recta. Lo que estamos diciendo es cuál es la función lineal que mejor representa a los datos. ¿No? Por eso también, bueno, no nos vemos. Eso. Esto de acá en realidad es y sombrero. ¿Está bien? Esa es la recta que queremos estimar. Esa recta, o sea, si tenemos los verdaderos parámetros, es la estimación, o sea, esto de acá es la estimación de esto. El valor esperado de y condicional en x, ¿no? Entonces, en vez de tener esta expresión que quizás es más, eh, quizás es un poco más abstracta, ¿no? Pensemos, en definitiva lo que estamos diciendo es, ¿qué valor espero yo para tu ingreso, dado que tenés este nivel de educación? ¿Cuántas camas nuevas esperamos que se ocupen, dado que tuvimos toda esta cantidad de casos en los últimos días? ¿Cuánto esperamos que aumente el precio de la nafta, dado que la demanda en el último tiempo fue de tanto?
Entonces, si todo sale bien, vamos a poder estimar este valor esperado. ¿Sí? Y esta esperanza condicional tendría que ser lo mismo que esto. Perdón. O sea, si un individuo tiene estas condiciones, ¿qué valor esperamos de ahí? Por eso le estoy poniendo un subíndice ahí. Bueno, él hizo un perito, esta estimación de acá. O sea, que yo, por ejemplo, mira, justo acá tengo un caso donde decía eso. Si X, o sea, si X es la cantidad de años de educación, ¿no? ¿Qué valor espero para Y? ¿No? Y pónganle que que beta 0, nos dio, qué sé yo, 30 lucas, ¿no? Y que beta 1 nos dio, qué sé yo, digamos, 2 lucas, ¿sí? Entonces, si X es igual a 12, ¿qué pasaría? Tendríamos 30 lucas más 2 lucas por 12. ¿No? 30 más 2 por 12, que es 24, 54. Entonces, la esperanza del ingreso, dado que yo tengo 12 años de educación estimada, es igual a este isunterito, que la verdad que esta anotación va a ser un poco confusa, así que lo omitimos. En definitiva, es igual a 54.000 pesos. La esencia de todo esto es un modelo donde el valor esperado de y dado x es una función lineal de x, ¿no? Entonces, la gracia para nosotros, ¿cuál sería? Estimar esto, ¿no? De esta manera. Perdón, igual esta move de acá, de adelante. Todavía no dije cómo lo estimamos. Todavía no dije cómo llegamos a que beta 0 vale 30 y que beta 1 vale 24, o 2, o 100, o 1. Pero, ¿está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, bueno. Entonces, ahora, ¿cómo es el verdadero modelo entero, no? O sea, fíjense, ahora yo no estoy poniendo acá esperanza de y dado x, sino que estoy poniendo y, ¿no? O sea, el verdadero valor de y. Si quieren, para hacerlo más amigable todavía, le podemos poner un subíndice, ¿no? Lo que estamos diciendo es, el ingreso de una persona, ¿qué es? Es beta 0, no, o sea, va a haber un ingreso autónomo que es fija, que ganás más allá de tu nivel de educación, ¿no? Esto, como siempre, van a haber personas que estén por encima y por debajo de las estimaciones, ¿no? Eso está claro. Nosotros lo que estamos estimando es, de alguna manera, el promedio de todo esto, ¿sí? Entonces, aparte, bueno, si
tenés más educación, yo debería tener un mayor ingreso, y aparte va a haber un shock aleatorio, ¿sí? Este shock aleatorio le decimos epsilon, ¿sí? Si no, a veces también, en vez de epsilon, puede ser que lo encuentren con la letra que usamos para la media, mu. Qué horrible. Eh, También puede ser que lo encuentren así, y también puede ser que a mí se me chanfle y lo ponga así. Pero en definitiva, ese epsilon, ¿sí? Es un shock aleatorio. También se le dice error, ¿no? Como el error del modelo. Pero a mí me gusta decirle shock como o sea, para que sea más clara la interpretación, ¿no? Tenemos una persona que agarraba, tenemos estos betas, en vez de estimados tenemos los postas, ¿ok? ¿Sí? Este modelo está perfecto. Esto de acá vale, o sea, realmente esto sigue esta función y todo. Vamos a tener una recta de regresión, o sea que esto vendría a ser beta 0 más beta 1 por x, ¿no? Beta 0 más beta 1 por x. Ahora, sí, naturalmente van a haber tipos que estén por encima y tipos que estén por debajo. Bueno, lo que explica que haya tipos por encima y por debajo es un shock, ¿no? Acá, epsilon toma un valor positivo porque está quedando por encima de esta recta, ¿no? Que yo epsilon habrá valido 800, es una realización de un proceso aleatorio. Y acá habrá optado un valor negativo, ¿no? Entonces, Y terminó optando un valor menor que el que ajusta nuestra recta. ¿Y por qué? Y por cuestiones aleatorias, porque ese individuo tuvo mejor suerte o peor suerte, porque hay otros factores inobservables que forman parte de esto de acá, ¿no? Entonces, a mí me parece que la forma del primer contacto, de decirle a Epsilon es, bueno, vos sos todo lo que no está en el modelo, pero me gusta decirle yo también, ¿sí? O sea, todo lo que no está en el modelo, que yo pensemos en cosas que pueden explicar el ingreso que no son la educación, por ejemplo. ¿Áreas de experiencia? Experiencia laboral, ¿qué más? Pues el lugar. El lugar, sí, totalmente. Una persona que está trabajando en la Patagonia tiene un ingreso esperado mayor que una persona que está trabajando en el norte, porque también el nivel de precios es distinto. ¿Qué más? Depende de la profesión. ¿Cómo? Depende de la profesión también. Como que en algunas pagan más y en Claro, otras no. exactamente. Hay diferencias sectoriales. Entonces, no es lo mismo haber estudiado 12 años y ser ingeniero, perdón, igual 12 años no sería, pero bueno, haber estudiado y ser ingeniero que ser, no sé, licenciado en filosofía y letras. Que yo no sé, adentro de filosofía, o sea, inclusive si pudiéramos meter todas estas variables en nuestro modelo, eh, van a existir siempre shocks, siempre algo que se nos escape, ¿no? Que yo, no sé, y sí, en filosofía y letras seguramente habrá un montón de gente que estudió porque le encanta y la apasiona y es algo sumamente interesante, pero que trabaja en puestos de menor remuneración, ¿no? O que capaz que ni siquiera trabaja en el sector porque es un espacio donde el mercado laboral es distinto, ¿no? No es lo mismo como un contador o un administrador que muy fácilmente puede acceder a un puesto porque hay mucha demanda de esos trabajadores. Pero bueno, claro, o sea, dentro de filosofía y letras lo tenés a Darío Z, y claro, y al tipo le fue súper bien, ¿no? Y lo mismo, no sé, que yo con tipos sin educación. Y capaz que, bueno, y uno terminó no sé, a ver, un puesto con baja remuneración tiene que ser un puesto seguro, no sé, en alguna fábrica de operario. eh, y otro tipo, nada, se dedicó al fútbol y gana millonada. Siempre habrá algo aleatorio.
Pero me gusta que lo piensen de esta manera, ¿no? Como todo lo que no está en el modelo, o sea, sí, mira, hay un montón de cosas que me van a explicar qué tipos estén por encima y por debajo, ¿no? Pero nosotros elegimos una sola variable, porque estamos en estadística 1 y esto es análisis de regresión simple. Y por otra parte, pueden pensarlo como simplemente shocks, como bueno, y yo tuve suerte, ¿no? Y los dos jugábamos a la pelota igual de bien, y los dos fuimos a la misma prueba, y solamente podían tomar una persona, tiraron la moneda, agarró, entró Pepito, yo me quedé afuera, y yo terminé ganando mucho menos que Pepito, ¿no? O sea, pueden pensarlo así como ambas. ¿Cuál es el tema, ¿no? de todo esto? Si nosotros pudiéramos observar a Epsilon, ¿sí? A ese shock, nuestros modelos serían muy fáciles, ¿no? O sea, simplemente haríamos un análisis de regresión múltiple, ¿no? O sea, incluiríamos la variable epsilon adentro de nuestra regresión y chao, y se resolvió el problema. El tema es que epsilon no es jamás, no jamás es observable, ¿ok? Nosotros, ¿nosotros qué tenemos cuando nos dan los datos? Nosotros tenemos los datos de X, los datos de Y, en el orden que ustedes quieran. Pero nuestra base de datos no tiene. Bueno, y mira, y este es epsilon. ¿Está bien? Nosotros solamente tenemos información de X y de Y. Epsilon, jamás de los jamases, es observable. No tenemos manera de acceder a epsilon. ¿Está bien? Y esa es quizás la mayor de las limitaciones en este tipo de análisis. Simplemente no es observable. Entonces, a ver si... A lo que vamos a llegar es a nuestra estimación, ¿sí? ¿Qué es? Ahí está. La estimación de los parámetros, y una vez que estimamos esto, podemos recuperar y sombrero, ¿sí? Que ese y sombrero es igual a esa estimación de la esperanza condicional. El valor que yo espero de tu ingreso, dado que tenés tal ingreso. Perdón, dado que tenés tal nivel de educación. O el consumo, dado que tenés tanto ingreso. O las camas, dado que te viste tantos contagios. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, fíjense qué importante es la diferencia entre Y e Y sombrero. ¿Sí? Y es el valor efectivamente observado, el valor real, el posta, el que nos vino en la base de datos. Ese es Y. Y sombrero es nuestra estimación de Y. ¿Ok? El modelo, de verdad, el modelo poblacional, es este. Nosotros vamos a tener una muestra de X y de Y en base a eso vamos a estimar esto. Y o sea, dado que este va a ser una estimación nuestra, muy probablemente sea distinto a esto. A la diferencia entre estas dos, no sé, recién hicimos el gráfico, ¿no?, de la recta de regresión, y dijimos, bueno, a ver, esta observación de acá está por encima, tuvo un shock aleatorio positivo, esta de acá fue negativa, tuvo un shock aleatorio negativo. En nuestra recta de regresión muestral, ¿qué tenemos? Bueno, a esa recta, la posta, no la tenemos. Lo que tenemos es nuestra estimación. ¿Sí? Y va a haber tipos que se hayan desviado de nuestra estimación. Y estos son explicados por el error muestral. ¿Ok? Entonces, este será el primer tipo, este será el segundo. Entonces, y menos
y sombrero es lo que llamamos el error muestral. ¿Sí? Entonces, yo de acá mismo lo que puedo hacer es decir, bueno, mira, y es igual a y sombrero más el error muestral. Eso es igual a beta 0 más beta 1 por x. Esto de acá es y, sombrero, ¿no? Esto de ahí es y sombrero. Más el error muestral. Entonces esto simplemente es como, y sí, a ver, yo estimo una cosa, me dio y sombrero, y defino a epsilon sombrero como la diferencia entre y e y sombrero, y bueno, obviamente si le agrego ese pedacito que es la diferencia entre los dos, obviamente voy a llegar a, ¿no? Eso es lo que escribo acá. ¿No? Estoy diciendo, la forma de obtener estos errores muestrales haciendo la diferencia. Entonces, yo voy a tener mi base de datos, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener y, voy a tener x, y voy a decir, bueno, a ver, si vos tenías este nivel de x, yo esperaría este nivel de y. Si vos tenías este nivel de x, yo esperaría este nivel de y. ¿No? Eh, ahora hacemos un ejemplo directamente con números, así que es más claro. Pero lo que quiero decir y enfatizar es, fíjense, epsilon sombrero es la diferencia entre y e y sombrero. Es el error muestral. ¿Qué no es el error poblacional? El error poblacional jamás es observado. Epsilon y epsilon sombrero son cosas muy distintas. No las tenemos que confundir. ¿Por qué? Porque eventualmente le vamos a pedir cosas a este epsilon. Y esas cosas no las podemos ver mirando a epsilon sombrero. Simplemente vamos a tener que confiar en que epsilon cumplía esas propiedades. O sea, vamos a ver un montón de fundamentos, ¿no? No es tipo, me tiro el filetazo. Pero digo, es muy importante que entiendan esta distinción. Hay un modelo poblacional, un modelo que muchas veces se dice estructural. Este es el modelo que yo quisiera estimar. Voy a hacer una estimación y yo a epsilon jamás lo miré, jamás lo vi. De mi estimación voy a poder rescatar un sombrero y ahí sombrero lo puedo hacer como, puedo hacer y menos y sombrero y de ahí rescato epsilon sombrero. ¿Sí? O sea, imagínense que no sé, tenemos x, y, hicimos la estimación, y nos dio que y sombrero es igual a 2 más 3 por x, ¿no? Este de acá es beta 0 sombrero, este de acá es beta 1 sombrero. Todavía no dijimos cómo llegamos a 2 y 3. Entonces imagínense que acá tenemos algo así. 2, 3, 4, 1, 2, y es 3, 3, 5, 2, 7. Y la base de datos sigue, ¿no? Típicamente tenemos que tener muchas observaciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer para rescatar y sombrero en esta base? Bueno, yo sé que y sombrero es igual a 2 más 3 por x. Entonces acá hacemos 2 más 3 por 2, 2 más 6, 8. Acá tengo 2 más 3 por 3, perdón, 3 por 3, 9, más 2, 11. Bueno, permítanme que este sea un 15 porque así tiene un poco más de sentido. 2 más 3 por 4 vendría a ser el y sombrero de acá. 3 por 4, 12, más 2, 14. ¿Se entiende?
Perdón, esto es un 5. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces acá lo que podemos hacer es rescatar epsilon sombrero. Que vendría a ser, supongo que, o sea, vendría a ser I menos I sombrero. Entonces, en la primera observación, ¿cuánto valió epsilon sombrero? Bueno, es I menos I sombrero. 3 menos 8 es menos 5, ¿no? Eh, Póngale que este de acá es 13, porque así me quedan más lindos los números, ¿no? Después me queda I menos I sombrero, 13 menos 11 es 2. 15 menos 14 es 1. 2 menos 5 es menos 3. 7 menos 8 es menos 1. ¿Está bien? Esto sigue para toda la muestra. ¿Está claro? Sí, sí. Buenísimo. ¿Ninguna duda entonces? Ok. Continúo. Entonces, dijimos, está este modelo, lo voy a intentar estimar. Había tres propiedades, en realidad había varias propiedades, ¿no? De los estimadores. Se acordarán, encerramiento, que el encerramiento lo que nos pedía era que el valor esperado de este estimador fuera el parámetro. La eficiencia era que queríamos que nuestro estimador tuviera poca varianza. Y la consistencia era que, bueno, básicamente, conforme nuestro tamaño de muestra crece indefinidamente, el valor de nuestro estimador converge en probabilidad al valor del parámetro, ¿no? Entonces, valiéndonos un poco de estas herramientas que tenemos para evaluar estimadores, vamos a decir, bueno, ok, nosotros queremos que nuestros estimadores sean buenos, ¿no? Entonces vamos a partir de unos supuestos para que estos estimadores sean buenos, que son conocidos como los supuestos de Gauss-Markov. ¿Sí? ¿Qué son estos supuestos? Bueno, el primero vendría a ser linealidad en los parámetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo que digo es que en realidad esto de acá es igual al logaritmo natural de, qué sé yo, digamos, beta 0 elevado a la beta 1 por x, esto raíz cuadrada, no sé, metemos el coseno acá, qué sé yo, alguna cosa así, no lineal, no lo podemos hacer. ¿Sí? O sea, linealidad en los parámetros básicamente es que podemos expresar el modelo de esta forma lineal. ¿Sí? La segunda es que es un muestreo aleatorio, ¿no? Eh, Básicamente que X e Y no están determinadas. O sea, acá, este supuesto de acá se puede cambiar por otro, ¿no? Que es que X es determinística. Ese supuesto está buenísimo porque es como decir que nosotros le asignamos a la gente la educación, ¿no? Entonces, claro, digamos, más allá de todas tus cualidades, si yo estoy decidiendo, bueno, y a vos te pongo este nivel de educación, a vos este, a vos este, a vos este. Entonces, en definitiva, como está asignado en forma totalmente aleatoria, ya estamos, ¿no? No tenés ningún problema de selección ni nada. La otra es suponer muestreo aleatorio, ¿sí? Que X e Y surgen de una muestra aleatoria.
¿Ok? X e Y, que yo no sé, son una población de todas las personas en Argentina. Nuestra muestra es de algunas personas en la Argentina, ¿no? Y ahí comparamos la relación ingreso y educación, por ejemplo. El tercer supuesto es que la medida condicional del error es 0. ¿Sí? Que este supuesto no nos va a preocupar demasiado. Después, perdón, en realidad sí nos va a preocupar, pero vamos a ver que se puede relajar un poquito. Sí, pero básicamente lo que estamos pidiendo acá es que el valor esperado del error es 0, sin importar en dónde caiga X, ¿sí? Para lo cual estamos suponiendo básicamente que el valor esperado del error no depende ni de X ni de ninguna función de X. Ahora voy a retocar un poco este supuesto para que lo podamos cuestionar un poco. El cuarto supuesto es lo que se llama homocedasticidad. Homo, o sea, esto viene de una mezcla de latín, es una partición de dos palabras, ¿no? O sea, la segunda parte viene de una palabra de latín. Básicamente lo que estamos pidiendo es que la varianza sea uniforme, ¿no? Y, o sea, eso tendría que ser más o menos la palabra, así como a rajatabla traducida de una forma bastante fea, pero lo que quiere decir es que la varianza del error es constante para cualquier valor de X, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos comprobar gráficamente? Bueno, o sea, que el error debe tener un comportamiento parecido para cualquier valor de X. Si vemos que el error se abre muchísimo para mayores valores de X, bueno, este tiene heterocedasticidad. Por acá. Este es U, este es U. El siguiente supuesto es el de no autocorrelación, ¿no? Que es básicamente que el shock no está autocorrelacionado para distintos individuos o distintas observaciones. En definitiva, la covarianza tiene que ser 0, o sea, estamos pidiendo en realidad, o sea, fíjense que es una relación lineal la que estamos mirando, lo que necesitamos es que estas cosas no estén autocorrelacionadas, ¿sí? Que este supuesto es algo que particularmente se levanta en series de tiempo, ¿no? Cuando trabajas con series temporales, porque ahí básicamente, imagínate, estás haciendo una ecuación para el producto, las ventas o lo que sea, y es muy probable que si algo te pega hoy, ¿no? Que el efecto de eso tenga cierta, ¿cuál es la palabra? O sea, que trascienda el periodo, ¿no? Entonces te pegó muy fuerte hoy, y puede que el efecto de eso, bueno, todavía estás tan mal que el siguiente periodo también vas a estar mal, el siguiente vas a estar mal, un poquito menos, pero vas a estar mal, y así, ¿no? Entonces, que yo no sé, hay una super crisis en el país y vos agarraste, eras vendedor y mirás y bueno, o sea, en ese caso se suele levantar este supuesto y ver cómo se trabaja. Y el último supuesto es el de distribución normal de los errores, ¿sí? Lo que estamos pidiendo ahí es que U distribuya normal, media 0, y desvío igual a sigma, ¿no? Fíjense que sigma acá es constante, entonces, como se decía. Este último supuesto es sumamente levantable, ¿sí? O sea, podemos prescindir de él porque eventualmente vamos a poder usar teorema central del límite también. Son los supuestos que vamos a usar acá, ¿ok? No vamos a cuestionar si un supuesto no se cumple, eh, no vamos a ver cómo sortearlo, porque es estadística 1. Pero sí quiero que sepan, o sea,
atrás de cualquier análisis de regresión lineal, estos supuestos de acá están, ¿sí? Y no importa si ustedes lo dijeron explícito cuando estaban escribiendo su trabajo, si alguien hizo un trabajo con regresión lineal, no importa si esa persona les dijo, che, miren que hice todos estos supuestos, que en el contexto de mi estudio implican todo esto, ¿no? Porque también esa es fácil, ¿no? Agarro y tiro los supuestos así nomás, y capaz que ni yo los entendí, simplemente copio y los pegué. Tengo que saber interpretar los supuestos en el contexto de mi problema, ¿no? Ahora vamos a discutir un poquito más sobre esto. Pero si yo no lo entiendo, no me puedo dar cuenta si, si son válidos o no. Entonces es un contexto sumamente difícil el de trabajar con algunos supuestos que no son testeables, pero también es muy difícil trabajar eh, o sea, con una aplicación que no tiene en cuenta esto. O sea, para que lo tuyo sea válido, esto de acá tiene que valer, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, qué pasa cuando vamos levantando cada uno, porque si bien quizás no sepamos resolver los problemas que surjan, sí necesitamos saber qué problema tengo, ¿ok? Eh, Básicamente, si mi modelo, no sé, las estimaciones son inconsistentes, yo tengo que saber decir, che, bueno, igual esto es inconsistente, ¿no? Vamos, Harold. Oh, Sí, las U, esas U que aparecen, no es mu, ¿no? perdón. Voy a tener que... Este de acá es este, ¿no? Ah, ok. Gracias. Sí, esto. A los fines de las slides, estas tres cosas pueden ser. Perdón, yo soy partidario de que la anotación sea uniforme. Eh, Esto es que, no sé, que me equivoqué. También son distintos nombres. O sea, de hecho, probablemente van, consultan en un manual y le dicen U, en otro manual le dicen mu, en otro manual le dicen epsilon. A mí me gusta epsilon porque es como una E, entonces te suena a error, ¿no? Y si pones una U o una mu, capaz que te resulta un poco confuso porque antes mu era la media. Eh, pero bueno, o sea, piénselo así, perdón. Después, en sus apuntes les sugiero que siempre le digan de la misma manera. Yo después lo voy a chequear. Nada, me imagino por qué fue que le puse U igual. Debe ser una cuestión de tiempo que escribir var epsilon es más demandante. Bueno, no recordaba que tenía este tipo de cosas. Así que perdón. Bien, entonces, cuando cumplimos todos los supuestos, ¿sí? Todos estos que les estoy diciendo, nuestros estimadores son insesgados, eficientes y consistentes. Sí, fíjense que la parte de consistencia la estoy poniendo en negrita. En el texto de Bacchini, Bianco, bla, 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 hay un par de supuestos que no figuran, pero que básicamente están implícitos, ¿sí? Eh, Sobre esto, bueno, nada, según el material que consulten, a veces los presentan de una manera, a veces los presentan de otra. Nada, o sea, quédense con la versión que dimos acá en clase y todo va a estar bien, ¿sí? Se está por cortar la llamada. Les dejo las slide 2 segundos, si alguien tiene alguna duda. Si no, y si no, bueno, vamos eh, saliendo y entrando. Bueno, nada, salimos y entramos entonces.